Ok. Bueno, doctora, entre tanto, pues muchísimas gracias por la invitación que le realiza el doctor Juan Ramos López de esta facultad de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Un agradecimiento, por supuesto, también al doctor Roberto Saba, que realizó la intermediación del contacto. Chicos, estaba planeado que esto fuera una videoconferencia que se diera en las instalaciones de la Universidad de Palermo, en Argentina. Lamentablemente la doctora no pudo estar, pero le agradecemos muchísimo que aún sin poder estar, con ayuda de la tecnología, se mantuvo en la disponibilidad de aceptar nuestra invitación y ahora está justo con nosotros. Doctora, pues muchísimas gracias. Estamos en realidad nosotros bastante contentos por poder llevar a cabo estas actividades y bueno, ahorita los chicos ya estarán ansiosos por escucharla. Entre tanto, doctora, permítame presentarla con los chicos. La doctora Paola Vergallo es una académica argentina prominente en toda Latinoamérica. Yo como alumno en la Universidad de Palermo tuve oportunidad de compartir con ella alguna charla en la clase de Laura Saldivia sobre discriminación y verla en una gran cantidad de eventos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Palermo, de San Andrés. La doctora es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho por la Universidad de Columbia, en Nueva York, y máster en Investigación Sociojurídica y doctora en Jurisprudencia por la Universidad de Stanford. Es docente de la Universidad de San Andrés, de la Universidad de Palermo, y ha sido profesora invitada en la UNAM, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Puerto Rico, y ha hecho también estancias de visiting professor en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. La doctora, justo en este momento, precisamente por lo que la doctora no pudo estar en Buenos Aires, es porque en este momento goza de la beca Eleanor Roosevelt, que otorga el programa de Derechos Humanos de Harvard Law School. En este momento está en Boston, desde allá se realiza el contacto y aún así, bueno, pues está en contacto con nosotros. Doctora, muchísimas gracias. De nuevo, esta presentación, entiendo, no alcanza a cubrir el perfil curricular completo, que es impresionante, y bueno, estamos por eso netamente conmovidos y emocionados por esta participación. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer y obviamente también muchas gracias a vos y a la universidad por la generosa e inmerecida presentación. Así que realmente es un gusto para mí tener un rato para compartir con ustedes. Buenísimo, doctora. El tema que se ha propuesto, por el que se invitó a la doctora para participar, es el de Derecho y Cambio Social. Este tema es, en México tenemos, como que apenas estamos aprendiendo a descubrir lo que se puede hacer a través de las herramientas jurídicas para, en general, el cambio, el avance y, por supuesto, entablar una práctica política de derechos humanos, especialmente desde acciones judiciales, participación de la judicatura, amicus curiae, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Latinoamérica ya hay una larga historia sobre esto, especialmente Argentina y Colombia tienen muchos productos de investigación al respecto, de los cuales la doctora ha contribuido en su formación académica. Y bueno, la idea es esa, doctora. Acá pues estamos en pañales. En realidad en México ha habido un par de fallos. A mí me es en cierto punto como me hace ruido el ver que en algunos tratados sudamericanos pues, México no forma parte en realidad de esto de litigio estratégico, de litigio estructural. ¿Y por qué? Porque en realidad acá el discurso parece que ha tomado otro rumbo, aun y cuando a partir de una reforma que se realizó en junio de 2011 la Constitución, se incluyen los tratados internacionales a la usanza de lo que hizo Argentina en su momento en el 94, Colombia en el 91, y que bueno, a partir de entonces están ahí en el discurso. Sin embargo, parece que aún sigue siendo esto un discurso político y que el tomar esto como una herramienta de cambio sigue estando pendiente. Sin embargo, están ahí los productos, vamos, las herramientas son las mismas. La participación de las organizaciones no gubernamentales y las cortes puede llevar rumbos pues en el mismo sentido. Entonces, pues esperamos que este tipo de participaciones acá en México generen la semillita, especialmente a los muchachos que están estudiando la licenciatura, para que en su momento quienes tengan el interés en la práctica de la defensa de los derechos humanos puedan hacer uso de estas. Doctora, pues en ese sentido, ¿cuál es más o menos qué se ha hecho en Sudamérica, qué se ha hecho en Estados Unidos y qué podemos esperar entonces nosotros? Bueno, Eduardo, muchas gracias por el pie de la pregunta para presentar lo que tenía pensado compartir con ustedes hoy. Una primera aclaración es que yo siempre escucho a los mexicanos o mexicanas hacer estas advertencias respecto del poco desarrollo que tiene la práctica en México. Yo soy de
relativizar tanto el hecho de que sea una buena descripción, que hay poco trabajo en derecho y cambio social en México, porque creo que en la última década, como en toda la región, también hay una infinidad de iniciativas en México que incluyen el trabajo en los tribunales y fuera de ellos. Y también quiero relativizar alguna narrativa idealizada de lo que es el trabajo en los tribunales más desarrollados en países como Argentina y como Colombia. En uno y otro espacio hay mucho trabajo dentro y fuera de los tribunales. Yo hoy me voy a centrar más en trabajar las preguntas que uno puede plantearse, unas de las tantas preguntas que uno puede plantearse sobre la relación del derecho de cambio social, haciendo foco en las experiencias particulares de trabajo sobre el derecho a la salud y más específicamente en las investigaciones que existen que han tratado de observar el litigio que se ha hecho en los tribunales de Argentina y algunos otros países de la región sobre derecho a la salud, que es solo un ámbito justamente para pensar algunas preguntas y pensar algunas cuestiones de conceptualización de los derechos sociales y en particular del derecho a la salud. Ahora, tanto en los temas de derecho a la salud como en los demás temas de las agendas de derechos humanos, hay trabajo de derecho y cambio social fuera de los tribunales y dentro de los tribunales. No todo el trabajo fuera ni todo el trabajo dentro de los tribunales es necesariamente una indicación de progreso. En muchas instancias, como probablemente vieron cuando han discutido temas de la mirada crítica sobre el derecho, uno tiende a veces a idealizar esas estrategias y tiende a subestimar otras estrategias de cambio social y político en las que el derecho también es relevante. Entonces, quiero introducir mi presentación haciendo esas advertencias. Creo que en México, si uno hiciera el tipo de trabajo empírico, de cambio sociojurídico que yo voy a presentarles hoy en una parte de mi presentación, encontraría mucha experiencia interesante, original. De hecho, estuve en marzo en un seminario organizado por GIRE discutiendo con abogados y abogadas el trabajo de litigio que se ha hecho a nivel estadual en México sobre temas de derechos reproductivos, y ese es un área en particular donde puede verse la contenciosidad legal, jurídica que existe dentro y fuera de los tribunales en reformas constitucionales, estaduales, legislativas, federales, provinciales o locales como en los estados mexicanos, y también dinámicas de judicialización que no son nuevas, que ya tienen varios años, con lo cual simplemente para exaltar un poco que la experiencia mexicana tiene quizás otros recorridos, otras intensidades, pero muchísimo que ofrecer hoy también a la región, y quizás sí lo que esté faltando son más observaciones sistemáticas, más trabajo sociojurídico, empírico, de investigación, para conocer mejor eso que tiene que ver con esa experiencia local. Bueno, hechas todas estas salvedades, quiero pasar a lo que había elegido como tema o foco de mi presentación. No sé si pueden ver finalmente las diapositivas que tengo. No sé si se está compartiendo bien la pantalla. ¿Me confirmas esto? Aún no, listos. Ya está, podemos ver la presentación. Ahora sí. Se borró. A ver, bueno, justo se fue. No, está bien, la achiqué porque pensé que me faltaba aceptar, pero si ya está aceptada, ahora se debería ver. Listo, buenísimo, ahí está. Bueno, un par de aclaraciones. Cuando tenía que hacer una recomendación bibliográfica, me encontré con el problema de que estando en Boston no tenía literatura en castellano para enviarles, y no me pareció correcto enviarles una lectura en inglés. Pero la verdad es que voy a tratar un tema específico sobre el cual no les pude mandar literatura porque no hay casi publicaciones en castellano, aunque hay muchísimo trabajo hecho por latinoamericanos que hablan castellano y portugués publicado en inglés sobre este fenómeno. Me refiero en particular a todo el trabajo que se está generando de observaciones empíricas, sociojurídicas sobre el litigio en derecho a la salud. Entonces lo que les mandé era un texto de César Rodríguez Garavito, que como conocen es un gran investigador de la sociología del derecho contemporánea en América Latina, que ha hecho aportes teóricos y también empíricos en su trabajo, y en particular ha desarrollado un texto que hoy se vuelve un texto obligado en las conversaciones sobre el tema, que es este libro que se llama Cortes y Cambio Social, que escribió con Diana Rodríguez. Entonces, el texto que les mandé en realidad ilustra el tipo de temas o discusiones sobre el que quiero trabajar, pero yo quiero hacer foco en otro conjunto de cuestiones que han llegado a los tribunales, que son las que tienen que ver con el derecho a la salud.
Y ese es, si se quiere, un cambio importante respecto de lo que han sido parte de las primeras discusiones que se dieron a fines de los años 90 en países como Argentina, Colombia, respecto de la judicialización o la exigibilidad judicial de los derechos sociales, económicos y culturales. Si vamos hacia atrás, mi charla se inserta en una generación más contemporánea de estudios y conversaciones que se enfocan en el rol de los tribunales y las instituciones frente a los derechos sociales. Una de las características de esta nueva generación de reflexiones, que les digo es hoy muy vasta y está escrita en una proporción muy importante, desafortunadamente en inglés, porque está generada en diálogos globales que están focalizados en inglés, donde hay ya varios libros sobre el tema, etc. Obviamente hay una producción local en castellano, pero de la generación de trabajos empíricos a las que yo me estoy refiriendo en este momento es más vasta en inglés, aunque estén focalizada en experiencias de América Latina. No estoy hablando de trabajos empíricos sobre otras regiones, sino que el trabajo empírico sobre el litigio en derecho a la salud ha comenzado en parte a ser producido en inglés por las circunstancias del financiamiento, de los diálogos académicos, etcétera, muchas otras cosas. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy con ustedes es un pequeño repaso de las normas internacionales y algunas referencias locales al derecho a la salud, sobre el derecho a la salud, y las implicancias de esa protección legal, y después enfocarme en las investigaciones que han mirado el rol de los tribunales frente a ese derecho en la última década en algunos países de América Latina. Y quiero hacer ese primer repaso conceptual sobre el derecho a la salud en el plano internacional, porque además de que sé que es una novedad para ustedes empezar a trabajar como documentos del derecho interno con estos documentos del derecho internacional, parte de lo que ha sido la característica del trabajo de la última década ha tenido que ver con enfocar más precisamente las discusiones sobre derechos sociales. Una de las cosas que en algún sentido hemos dejado de hacer es hablar de derechos sociales y pasar a hablar de derecho a la educación, derecho a la salud, los distintos derechos que incorporábamos en el rótulo de derechos sociales. Cuando desagregamos el concepto de derechos sociales económicos y culturales también, otro gran conjunto de derechos, empezamos a tener discusiones ya más profundas dentro de las distintas implicancias de cada uno de estos derechos. Eso implica bajar el nivel de generalización de la conversación, que era una conversación sobre exigibilidad judicial de derechos sociales o conceptualización de derechos sociales, a derechos específicos. Y una vez que entramos ya en ese plano, en algún sentido los conceptos de derechos como el derecho a la salud también empiezan a estallar y empezamos a hablar de derechos a la salud y empieza a haber conversaciones conceptuales y empíricas e institucionales muy diferentes cuando estamos pensando en los temas de salud mental o estamos pensando en las políticas de atención de personas viviendo con VIH, por ejemplo. Y ahí también hay dimensiones institucionales y jurídicas que van a cambiar mucho en las observaciones empíricas, porque estamos pensando en un nivel de observación y conceptualización diferente al que era derechos sociales. Yo de hecho he sido una militante porque en algún momento dejáramos de hablar con ese nivel de generalidad y empezáramos a hablar dentro de cada uno de los derechos, y cuando profundicé mi trabajo dentro del derecho a la salud, también vi que era casi imposible pensar el derecho a la salud como tal, y algo de lo que les quiero presentar hoy trata de como moverse en el nivel de generalidad, de hablar de un derecho como el derecho a la salud, y en el nivel más específico de observaciones empíricas que pueden centrarse en distintas prestaciones o deberes positivos o negativos vinculados al derecho a la salud. Entonces, ya más para ir al esquema de la presentación que había pensado, la idea era comenzar con este repaso el proceso de densificación que ha habido en los últimos 20 años también en el plano del derecho internacional al desarrollar el texto de las obligaciones sobre el derecho a la salud, hacer hincapié en dos dimensiones que tienen que ver con el trabajo jurídico que hacemos, centrales para las estrategias de derecho y cambio social, que suelen a veces estar un poco oscurecidas por el foco obsesivo que tenemos los abogados y las abogadas en la preocupación por el rol de los tribunales como ámbito de exigibilidad. Y entonces en ese sentido quiero referirme unos minutos a los componentes que tienen que ver con la rendición de cuentas y la participación, que son dos dimensiones centrales de la conceptualización del derecho a la salud como un derecho humano. Y finalmente, en la segunda parte de la presentación, quiero
compartir con ustedes algunos de los hallazgos de esa investigación comparada, regional y global en la que participé sobre litigio y derecho a la salud. Y por último, presentarles algunos datos más específicos sobre una experiencia de litigio que es muy importante en el litigio que tiene hoy en su bandeja de trabajo en la Corte Suprema Argentina, que es un caso que se denomina caso Mendoza, y que se refiere a la situación socioambiental, y en particular yo voy a abordar más la dimensión de derecho a la salud en ese conflicto socioambiental que se vincula al riachuelo, a la cuenca Matanza-Riachuelo, que es uno de los límites hídricos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Es un área, el riachuelo es uno de los arroyos que divide la ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires, el territorio de la provincia de Buenos Aires, y es una de las zonas más contaminadas del mundo, donde tenemos el récord de tener la 10ª zona más contaminada del mundo, y es entonces un espacio de disputa sociosanitaria y política y de condiciones sociales de vida muy importantes. Uno podría mirar ese mismo conflicto desde la perspectiva del derecho a la salud, pero del derecho a la vivienda o del derecho a la educación, y podría ver a derechos sociales funcionando en un conflicto hoy altamente judicializado con dinámicas muy diferentes. Yo voy a enfocarme en ese caso en particular, en el derecho a la salud, para también mostrarles a ustedes cómo la conversación genérica sobre derechos sociales puede tener en un mismo caso, en un mismo conflicto, perspectivas muy diferentes si uno lo mira desde la cuestión de los derechos a la vivienda o desde la cuestión de la salud ambiental, que es también parte de lo que hace interesante ese caso, mirando dimensiones más colectivas del derecho a la salud que las más típicas biomédicas que suelen estar en la agenda de los primeros litigios en salud. Esa es otra distinción también importante que después voy a introducir. Entonces este es el esquema del trabajo para la clase. Estoy tratando de pasar la diapositiva. Algunas aclaraciones rápidas. No sé cuánto han tenido oportunidad de estudiar temas de derecho a la salud y de derecho internacional en derecho a la salud. Quisiera, si me puedes decir solo una palabra, Eduardo, para ver con cuánta velocidad o superficialidad trato las siguientes diapositivas. No sé si es parte de lo que estudian cuando estudian derecho constitucional o temas de derechos humanos, y entonces puedo asumir que están muy familiarizados con este tema. Claro, en la asignatura hay una asignatura posterior a Derecho Constitucional, que es de Garantías de Derechos Humanos, donde se hace un estudio individualizado de cada uno de los derechos, donde acá por la tradición del peso jurídico, peso académico, del peso político que tuvo un académico, Ignacio Burgoa, se hace su tradicional distinción donde el derecho a la salud aparece, me parece como muy breve, ¿no? Ustedes chicos me podrán... Sí, perfecto. Y en derecho internacional justo se ven los pactos en forma genérica sin focalizar derechos específicos. Doctora, bueno, los chicos en internacional hemos visto que la división de los dos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se ha hecho mención que en ese está incluido el derecho a la salud. Justo revisamos el principio de progresividad y el tema también de lo que queda aún del Pacto de San José, que está inserto en el 26, y nada más. Me parece que hasta este momento es más o menos el ámbito en el que están los insertos. Entonces aprovecho las primeras diapositivas para darles algo del vocabulario, de lo que sería una guía para explorar el nivel de desarrollo y de densidad que tiene hoy el derecho internacional de los derechos humanos en materia de regulación de la salud. Si ustedes se interesan por investigar el tema, van a ver que es un área muy amplia de trabajo en el derecho a nivel nacional e internacional. Lo que sucede es que quizás en las escuelas de derecho de América Latina estuvimos acostumbrados a pensar las cuestiones sociales más agregadamente, pero el derecho a la salud es un territorio en el que se ha avanzado mucho en la especificación de normas, porque además los sistemas de salud de nuestros países tienen desarrollos crecientes y creo que además hay un viraje en el mundo a pensar en términos de derechos humanos, y muchas de las instituciones globales, no solo las que están en el marco de los tratados de derechos humanos, sino muchas de las instituciones globales del trabajo de la cooperación internacional están centradas o enfocadas en el derecho a la salud. Entonces hay un proceso interesante, y además países como México, pero también los Estados Unidos y en general los países del norte y el sur global enfrentan el desafío de repensar sus sistemas de salud dado todos los cambios tecnológicos que existen hoy para tratar las agendas de salud del mundo. Entonces, el derecho a la salud ha adquirido un desarrollo
muy importante en los últimos años a nivel del derecho internacional, en la agenda geopolítica internacional. Y si me permiten una anécdota, yo estudié Derecho hace ahora ya 14 años, 15 años, por primera vez en los Estados Unidos, en un programa de maestría, y la oferta de cursos sobre salud era escasísima. Si hoy miran la oferta de cursos de Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard, van a encontrar más de 15 cursos donde los estudiantes de Derecho estudian temas específicos de salud, sean cursos sobre derechos y salud reproductiva, sean cursos sobre el sistema de salud o lo que se llama Health Law, el derecho de la salud. La cantidad de programas y actividades que están enfocadas en el derecho a la salud. Obviamente está la gran reforma, ¿no?, del Obamacare, pero el hecho de que una de las líneas de especificación de la formación jurídica tenga que ver con el derecho a la salud es digamos, un fenómeno interesante que yo creo es parte también de lo que vamos a ver en el desarrollo del conocimiento sobre derechos humanos en nuestros países, que ya dentro de unos años los cursos que van a tomar ustedes, algo parecido pasa hoy en la Universidad de Palermo, donde yo trabajo, en la Universidad de Buenos Aires, los cursos ya empiezan a especificarse y una de las líneas de especificación son los cursos sobre derecho a la salud, que nos exigen conocer mucho más de las dimensiones legales e institucionales y sociales de este derecho. Si pensamos en la evolución del derecho a la salud a nivel global, vemos que en los últimos 20 años ha habido, como les decía, un proceso de complejización de las normas, pero ya desde los orígenes del sistema universal, a mediados del siglo, tenemos hitos importantes que rastrear en términos del derecho a la salud. Uno de los documentos más importantes, por la definición amplia de salud que incorpora, es el Estatuto de la Organización Mundial de Salud, que se aprueba en 1946. Fíjense incluso que antedata la firma de algunos de los documentos principales que van a crear el Sistema Universal de Naciones Unidas, es decir, la decisión de ampliar la cooperación internacional en el plano de la salud es hija de la posguerra, y la creación de la OMS es uno de los hitos en ese proceso, aunque por supuesto en esa época ese proyecto no está encuadrado en términos de un derecho internacional a la salud. Después conocen los documentos internacionales que mencionaba recién Eduardo y han estudiado, y entonces habrán estudiado las normas de la Declaración Universal, el artículo 25, el artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es clave en la primera articulación de este derecho a la salud, que como muchos de los derechos de este Pacto de Derechos Económicos permanece muchos años en los estantes de los libros de derecho como una promesa programática, pero no exigible. Y entonces a fines de los años 80, comienzos de los años 90, se desarrolla este movimiento por la exigibilidad de los derechos sociales, que va a trabajar en uno de sus ejes por la exigibilidad del derecho a la salud. El año 2000 representa un hito en ese proceso por el desarrollo de la observación 14, que también la menciono ahí y la aclaro de vuelta más abajo, porque si piensan en términos de la especificación y la elaboración conceptual del derecho a la salud en el plano del derecho internacional, la observación 14 del Comité de los DES es uno de esos documentos claves que muestra las distintas etapas en la especificación de los derechos humanos. Si bien es un documento de lo que llamamos soft law o derecho liviano, porque es la producción de una observación de interpretación por parte del Comité de DESC, es un documento clave en ver el esfuerzo jurídico por desempacar ese artículo 12 previsto ahí desde 1966. En el medio, entre la convención, el pacto de DESC, digamos, y los hitos ya más recientes, tenemos que en cada una de las convenciones más específicas de derechos humanos, la CEDAW, la Convención de Derechos de los Niños, más recientemente la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, vamos a tener transversalizado también una referencia al derecho a la salud. Y ahí van a ver cómo cuando se especifica el derecho a la salud frente a cada una de estas poblaciones adquieren relevancia distintos aspectos de la salud. Por ejemplo, en la CEDAW, los aspectos que tienen que ver con la salud de las mujeres en su proceso de reproducción, las decisiones que tienen que ver con el control de la fecundidad, etcétera, y la salud, lo que llamamos hoy salud sexual y reproductiva, que es también un concepto que aparece en los años 80, que no está ahí desde siempre en la historia, es una muestra de variaciones de especificidad que puede tener el derecho a la salud cuando pensamos en un colectivo en particular como el de las mujeres. Y desde las especificaciones del artículo 12 de la CEDAW hasta nuestros días, también la definición de los derechos de las mujeres en el plano de la salud ha variado
muchísimo. Bueno, y ya más recientemente tenemos también los desarrollos del sistema interamericano, el protocolo de San Salvador y su tratamiento del derecho a la salud, y finalmente en la última década el proyecto de desarrollo del milenio, que también hace de la salud uno de los ejes de intervención central. Y ahí hay discusiones interesantes sobre cómo este proyecto incorporó o no un modelo de abordaje de los temas de salud, de los objetivos de salud, con un enfoque de derechos humanos. O sea que en el plano internacional hay hoy una discusión importante ligada a la definición de las metas del post-2015, que tiene niveles de contenciosidad respecto de si esas metas deben definirse o no con un enfoque de derecho a la salud o simplemente como objetivos sanitarios, que en el fondo es lo que hacen en la definición del 2000. Y en el 2000 también las distintas organizaciones de la cooperación a nivel de Naciones Unidas hacen un trabajo de redefinición de sus agendas para adoptar un enfoque de derechos humanos. En el 2000 la OMS y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, hacen una replanificación de su estrategia como una estrategia de derechos humanos y salud. Es decir que tenemos el trabajo de desarrollo más del derecho boliviano en los comités, pero también en las agencias de cooperación como la OMS y la OPS o el UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, que van a ocupar parte del trabajo internacional en salud, una adopción de un modelo de planificación y programación que adopta al derecho a la salud y desarrolla aplicaciones a nivel internacional de lo que implica hacer cooperación y asistencia en el plano de la salud con un enfoque de derechos humanos. Otro hito importante de la última década en el plano del derecho a la salud es la creación de la Relatoría Especial sobre Derecho a la Salud. Y ahí ven también, digamos, otro ámbito de Naciones Unidas dentro de las tareas del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que va a generar una cantidad de documentos y de abordajes ya mucho más particulares sobre el derecho a la salud. El primer relator de derecho a la salud, que fue Paul Hunt, produjo una serie de documentos ya desarrollando las obligaciones frente a la industria farmacéutica, las políticas sanitarias. Otra discusión importante que habrán visto es hoy central a los temas de derecho a la salud, de derechos sociales y de cumplimiento del derecho de las obligaciones internacionales, son los temas de indicadores de derechos humanos. Si se fijan, gran parte del trabajo de especificación y de ejemplificación de indicadores de derechos humanos está trabajado sobre el derecho a la salud. Es una de las prioridades que ha tomado la agenda de implementación que sigue la estrategia de los indicadores de derechos humanos como herramientas de seguimiento de cumplimiento. Si conocen el proyecto de indicadores que ha desarrollado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, verán que los primeros modelos de indicadores de derechos humanos están desarrollados haciendo foco en el derecho a la salud. Y para también darles referencia de esta expansión del trabajo sobre el derecho a la salud y la transversalización dentro de los órganos de Naciones Unidas, quiero sugerirles que lean el último informe del relator de la tortura sobre la tortura en el ámbito de la salud. Y entonces ahí van a ver la convergencia de las agendas más tradicionales de derechos humanos, como la que trabaja sobre el artículo 7 de la Declaración del Pacto de Derechos Civiles y la previsión de los tratos crueles y la tortura, y la salud en un informe donde las violaciones de derechos, diversos derechos que se dan en el ámbito de la salud, se articulan como una cuestión de tortura. Y por ejemplo, van a ver en la agenda de trabajo del movimiento de mujeres y la defensa de derechos humanos de las mujeres, la cuestión de la violencia obstétrica como un ejemplo de la convergencia de las situaciones de violencia, tortura, tratos crueles, etcétera, y la agenda del género y la salud en particular, y el género más limitadamente entendido como mujeres en esta dimensión, pero también hay otra dimensión muy importante que en la Argentina, por ejemplo, ha adquirido mucho desarrollo en los últimos tiempos, que tiene que ver con el derecho a la identidad de género y los tratamientos que provee frente a ese derecho el sistema de salud. Entonces ahí hay otros cruces también interesantes que tienen muchísimo crecimiento y expansión en los últimos tiempos y que han llegado de distintas formas a los tribunales de la región. Bueno, la adopción de estas normas en el plano internacional tiene diversas consecuencias.
Cuando pensamos en las discusiones de judicialización, estamos mirando solo algunas de las consecuencias y quizás las que deberían ser menos centrales a nuestras preocupaciones juridizadas por los efectos de reconocer un derecho a la salud. Una de las primeras consecuencias centrales de adoptar un enfoque de derechos humanos en el plano de la salud es que ese enfoque debería traducirse en la definición de metas programáticas que tengan en cuenta los deberes que generan los derechos humanos. Entonces hay, digamos, una dimensión del trabajo del derecho de cambio social que no tiene que ver con el cambio generado a través de los tribunales, sino con las implicancias que tienen el diseño de la programación de la política pública. Y yo creo que en ese espacio, si uno hiciera una investigación sobre el Estado mexicano, vería probablemente quizás avances más interesantes que los que se ven a través de la judicialización en otros ámbitos. Digamos, México tiene, a diferencia de, por ejemplo, la Argentina, una tradición de sanitarismo público mucho más fuerte que la Argentina. Y parte del sanitarismo público mexicano, que está muy influenciado para bien o mal, o muy interconectado con los desarrollos globales, ha tenido más formación, por ejemplo, creo yo, en algún sentido, que el sanitarismo local, provincial en Argentina, respecto de los enfoques de derechos humanos. Entonces, esa es una de las dimensiones donde yo invitaría a hacer exploraciones más serias sobre lo que ha significado el encuadre de derechos humanos en el trabajo que hace el sanitarismo. Por lo pronto, hace un par de semanas aquí en Harvard estuve escuchando a las presentaciones de la persona que, el sanitarista que tiene a su cargo la implementación de la política de aborto en el Distrito Federal, que obviamente no es representativa de lo que sucede en el resto de las jurisdicciones del país, y el trabajo que se ha hecho en el Distrito Federal respecto de la provisión de servicios de aborto tiene un encuadre en los derechos humanos de las mujeres, el derecho a la salud en particular, en los planos que tienen que ver con las decisiones reproductivas, que es muy interesante y yo que he trabajado directamente con los actores que serían los similares o sus pares en la Argentina, puedo decirles que el nivel de adopción de un encuadre de derechos humanos discursivamente o materialmente en la forma de diseñar las políticas dista mucho de ser lo que me parece se presentó el otro día por aquí como parte de la experiencia mexicana. Bueno, otras de las consecuencias de este reconocimiento de los derechos es que generan, como saben y ya habrán discutido hasta cansarse, obligaciones respecto a los actores públicos y privados, es decir, relaciones verticales y horizontales en la definición de los deberes. Y por supuesto una serie de principios y estándares que hace de falta desempacar, y esos son los desafíos que tenemos los abogados y son los desafíos en los que se han involucrado estas instituciones que les mencionaba en el plano internacional, cuando las organizaciones de cooperación de Naciones Unidas como el UNFPA o la OPS, y cuando el relator de la salud o el relator de la tortura empiezan a trabajar más específicamente el derecho a la salud, una de las cosas que están haciendo es contribuir a ese proceso que en algún sentido desde el punto de vista legal fortalece el comentario 14, la observación sobre el artículo 12 del Pacto de DESC, y ir mostrando cómo el proceso de conceptualizar los deberes y las consecuencias institucionales del reconocimiento de un derecho a la salud es un proceso gradual, complejo, con un montón de criterios que no pueden generalizarse, que necesitan especificidades, que varían enormemente de país a país según los distintos diseños institucionales que tienen los países, diseños institucionales que por otra parte han sido desarrollados cuando no teníamos un marco de derechos. Es decir, que hay todo un proceso de desarrollo conceptual, pero también de revisión de los diseños institucionales para ajustar esos desarrollos conceptuales a las instituciones que tenemos, que fueron concebidas con otro modelo de encuadre normativo de los deberes del Estado frente a la salud. Y después hay una cantidad de otras dimensiones que tienen que ver con la puesta funcional en marcha del derecho a la salud allí donde no se exige. Entonces, la mirada sobre la judicialización es solo una mirada restringida respecto a lo que genera la conceptualización del derecho a la salud. No sé cuán familiarizados están con la observación general 14, pero es un primer esfuerzo, les decía, de desarmar los deberes que se genera el derecho a la salud, y habrán visto entonces estas categorías que también se han ofrecido para desarmar el derecho a la educación primero y los derechos sociales en particular. Entonces,
Tenemos distintas formas de conceptualizar las obligaciones que genera el reconocimiento de un derecho social, la que distingue entre las obligaciones de respetar, proteger y promover, y la que usa el estándar de las 4A y la Q en inglés, o lo que llamamos disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad en castellano. Esa herramienta conceptual para pensar distintos tipos de obligaciones es útil, pero es insuficiente porque es una sola forma de categorizar varias dimensiones que están en juego en el derecho a la salud. Otra consecuencia importante del reconocimiento de los derechos a la salud es la que tiene que ver con estas pautas o principios de interpretación que exigen la integralidad, la no regresividad, la progresividad, la no discriminación y equidad, etc. Y otro conjunto de deberes que es más procedimental, si se quiere, que se vinculan a los deberes de generar herramientas, espacios, instituciones para la participación, la rendición de cuentas, la transparencia y la información. Esto, de alguna manera, es como la carcasa de desarticulación de las obligaciones frente al derecho a la salud que utilizamos para los distintos derechos económicos, sociales y culturales. Que yo creo que es un primer esfuerzo conceptual muy importante, porque de una formulación general como la que tiene el artículo 12 a las formulaciones más específicas y las pautas que nos da la observación 14 hay un paso sin duda importante, pero yo creo que esta observación hay que mirarla como una observación en un camino que todavía sigue siendo complejo y requiere muchos más esfuerzos de conceptualización y de esquemas para pensar qué significa ese reconocimiento del derecho a la salud. Bueno, y después están, como les mencionaba, estas obligaciones más particulares, la cuestión de la universalidad y la mención de los recursos y la restricción de los recursos, que siempre está tan presente en la definición de los derechos sociales, aunque sabemos que es una cuestión que está en juego en la definición de todos los derechos y no solo de los sociales. Entonces, ahí están algunos de los estándares que ha ofrecido, por ejemplo, la observación 14 y la jurisprudencia a nivel global, para tratar de darnos elementos conceptuales para enfrentar el dato de los recursos, la escasez, la discusión sobre priorización, racionamiento, etcétera, que implica toda asignación de recursos para satisfacer derechos sociales. Bueno, les decía que además quería hacer algunos puntos específicos respecto del tema de la rendición de cuentas y la participación. Creo que estos temas son también temas que deben haber estudiado mucho cuando estudiaron derechos humanos, y entonces nada más quiero recordarles en particular respecto de la rendición de cuentas algunas cosas, porque me parece que es importante para sacarnos de este foco que solemos hacer en la judicialización. Durante mucho tiempo, en particular si se quiere, las estrategias que se siguieron, por ejemplo, en Argentina, las obras de autores como Abramovich y Purkis, que fueron centrales en exigir o en ampliar y sustanciar la discusión sobre la exigibilidad de los derechos sociales. El foco en los mecanismos de exigibilidad estuvo hecho en los tribunales. Pero la rendición de cuentas, o la accountability, que es, si se quiere, la forma en la que conceptualizamos hoy el hecho de que el reconocimiento de derechos plantea deberes de satisfacción que deben ser monitoreados, y ahí es donde entra el Focus como uno de los espacios de monitoreo y de supervisión de esos deberes de exigibilidad cuando se cumplen o no. La rendición de cuentas es un concepto que implica más deberes que el de tener espacios para exigir judicialmente. Implica, si se quiere, el hecho de reconocer un derecho a nivel de un tratado o de una norma jurídica nacional, tiene como consecuencia esencial que existan mecanismos de rendición de cuentas. Y esos mecanismos de rendición de cuentas no son necesariamente, primero y principal, mecanismos de rendición de cuentas individuales. Y este es el problema que a veces tenemos cuando pensamos en los derechos. Porque tenemos un derecho social, se sigue de eso primero que debe haber mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de monitoreo a nivel individual. La idea de la accountability es una idea más compleja que toda la literatura de trabajo más moderna en derechos humanos describe como un círculo, como un circuito de rendición de cuentas que primero genera obligaciones institucionales, deberes de diseño de instituciones para satisfacer esos derechos. Entonces la obsesión con la judicialización nos pone el carro delante
o el caballo delante del carro, como decimos en Buenos Aires, no sé cómo es la versión de la expresión en México. Y lo que implica ese reconocimiento formal, constitucional o internacional o legal de un derecho a la salud es un deber de generar instituciones que satisfagan, que tengan capacidad de satisfacer colectiva e individualmente el derecho a la salud. Y para eso hace falta una serie de pasos en el desarrollo institucional: la planificación, el diseño presupuestario, el costeo, la priorización de los gastos para generar distribuciones generalizables, universalizables de prestaciones para satisfacer el derecho a la salud, políticas de monitoreo y de evaluación de esos desempeños institucionales y una serie de remedios que va a incluir al sistema judicial. Pero no es, digamos, la discusión sobre exigibilidad no es una discusión sobre reconocimiento de un derecho, protección individual a través de tribunales. Y eso me parece algo que está muy claro para la generación de estudiantes, probablemente como las que está en el aula hoy del otro lado de mi computadora, pero era menos claro en las primeras instancias de la lucha por la exigibilidad de los derechos sociales hace 15, 20 años, por ejemplo, en el contexto argentino. Y de hecho, en la práctica, la demanda por la exigibilidad de los derechos sociales empezó siendo más, cuando uno hace sus observaciones empíricas, una demanda centrada en la exigibilidad individual, judicial del derecho y no tan preocupada por estas otras demandas. Y creo que ahí es donde hay un cambio interesante que no se ha producido necesariamente desde la sociedad civil, sino también desde el Poder Judicial, si uno mira algunas reacciones de los tribunales de la región. Bueno, y también hay otras dimensiones en los países que tienen sistemas de salud complejos. Esas dimensiones, esos deberes institucionales no son solo deberes que tiene el Estado, sino también deberes que tienen los prestadores de un sistema privado o semipúblico de salud. En el caso de la Argentina, todavía el sistema de salud es un sistema esencialmente privado, donde el sector privado lo manejan compañías de prestación de servicios de seguros privados, y una proporción mucho más importante de ese sector privado está en manos de los sindicatos que manejan obras sociales a las que contribuyen los trabajadores. A veces se describe ese sistema como un sistema semipúblico, pero es básicamente un sistema privado porque se financia con contribuciones directas de los trabajadores del país, y los servicios de salud los perciben individualmente quienes contribuyen a ese sistema. Esto plantea que muchas de las discusiones de incumplimiento de los derechos sociales en el plano de la salud en Argentina son reclamos a los sindicatos. Entonces, fíjense ustedes qué paradoja específica tiene cuando uno observa la judicialización de la salud en un país como la Argentina, que el demandado es el sindicato, que es supuestamente el representante de los derechos sociales y el primer, si se quiere, sujeto en la defensa de los derechos sociales frente al Estado en los derechos de los trabajadores, que incluyen, en el caso de la Argentina, por el diseño de salud, el derecho al trabajo, pero también el derecho a la salud, del 70-80% de la población del país, dependiendo de los niveles de empleo que hay. Cuando las tasas de desempleo bajan mucho, hay una proporción de la población, todo un sistema público universal, pero en principio el 80% de la seguridad social del país en materia de salud es una provisión de servicios sociales que hace el sindicalismo argentino, directa o indirectamente. Entonces piensen qué significa la rendición de cuentas y los deberes respecto a estos actores que no son el Estado que estamos acostumbrados a identificar como el sujeto obligado frente a los derechos humanos a nivel internacional o nacional. Y lo otro también importante es que en países federales como México o la Argentina, estas dimensiones institucionales de la rendición de cuentas, etcétera, tienen que ser observadas desagregadamente, sin dudas, a nivel subnacional. Y esa es otra dimensión donde la investigación empírica va a traernos muchas grises, muchas distinciones que hacer que no están hechas en la primera generación de las conversaciones sobre exigibilidad de derechos sociales o exigibilidad judicial de derecho a la salud. Bueno, la rendición de cuentas, además, debería ser, en una discusión normativa sobre la rendición de cuentas, creo que deberíamos tener más presente de lo que tenemos, que la idea de rendición de cuentas puede ser más constructiva que sancionatoria. Solemos pensar que rendir cuentas quiere decir hacer pagar a alguien algo por un incumplimiento. Esa es más la mentalidad, digamos, abogadil de la construcción de los deberes institucionales. El hecho de reconocer un derecho a la salud y un sistema de rendición de cuentas más complejo, como este círculo de rendición de instancias de gestión de la política pública,
incluye pensar a esas instancias más constructivamente que punitivamente. Y esto es importante porque en estados con los déficits de capacidad estatal que tienen los nuestros, la mirada punitiva sobresimplifica los deberes de cumplimiento. Y eso creo que es algo que vamos a ver un poco, que es lo que muestra la investigación empírica. Y bueno, como les decía, además, entonces, si los deberes que generan los derechos sociales son deberes que tienen, digamos, dimensiones verticales y horizontales, es importante que hagamos rendir cuentas también. O sea, no solo que pensemos en qué quiere decir que lo que debe hacer un actor como el sindicalismo argentino, por ejemplo, en el caso argentino, o un Estado como en México, sino que además tenemos que pensar en cómo generar mecanismos de rendición de cuentas diferenciados para esos distintos actores. Cuando pensamos o enfocamos la preocupación por la rendición de cuentas solo en el Poder Judicial, olvidamos una serie de herramientas que, por ejemplo, pueden ser, estoy hablando más con los ejemplos argentinos, que es lo que más conozco, un sistema de espacios de agencias estatales que controlen al sindicalismo en su provisión de sistema de servicios de salud. Entonces, la rendición de cuentas puede ser un espacio de reclamos administrativos en una agencia manejada por el Estado que debería ser el primer supervisor de la gestión corporativa que produce un sistema sindical sobre la salud. Eso nos obliga también entonces a mirar a nuestros actores y cuáles son los espacios de las agencias que pueden generar ámbitos de monitoreo en el diseño institucional que tenemos. No sé si México tiene un sistema de prestaciones de seguro. Por ejemplo, ¿quién es el órgano estatal, si existe, que controla el seguro privado de salud en México? Y ahí es donde hay un espacio para observar mecanismos de exigibilidad, cumplimientos de derechos, etcétera, donde quizás, no sé, haya más desarrollo que el que imaginamos. Entonces, quizás en México no haya un gran desarrollo de judicialización de exigibilidad de derechos sociales, pero haya agencias administrativas que supervisen o no las interacciones que tienen los sujetos que usan un seguro privado de salud y los incumplimientos frente a ese aspecto del derecho. En la Argentina, fíjense que, digamos, empezamos exaltando esta tradición que puede tener la Argentina. Colombia sin duda tiene una tradición todavía mayor de judicialización de los derechos sociales. Durante años se judicializaron reclamos de derechos sociales contra obras sociales o contra empresas de medicina prepaga, y recién en el año 2011 el Congreso Nacional aprobó una ley para generar un espacio de monitoreo de las empresas de medicina prepaga. Ustedes se fijan en el trabajo de César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez, el foco sobre todo está hecho en esta parte de las preguntas, la que tiene que ver con el impacto y los efectos. En las investigaciones sobre derecho a la salud en las que yo participé, había preguntas anteriores que trataban de describir un fenómeno que es mucho más rico en diversidad de experiencias de judicialización que el caso de la macro sentencia que narra el caso que les mandé. Entonces, digamos, el trabajo de César y Diana es muy interesante, pero está enfocado en un tipo de litigio y de recursos a los tribunales, la macro sentencia, la intervención de la Corte en el complejo de los desplazados en Colombia. En la salud, uno sabe que los tribunales participan en distintos tipos de intervenciones, por lo pronto todas las que tienen que ver con la mala praxis, que de hecho dejamos afuera de este proyecto de investigación, pero que es un campo de trabajo para investigar el derecho a la salud enorme y sumamente interesante en muchos de nuestros países, porque es uno de los ámbitos de judicialización más desarrollados en el plano de la salud. En los Estados Unidos existe una larga tradición de generación de información sobre la judicialización de la salud a través de la mala praxis. A mí es una de las líneas de trabajo que me interesa, pero yo en las investigaciones en las que trabajé hasta ahora, mi tesis doctoral, esta investigación que voy a compartir con ustedes hasta ahora, me centré más en la dimensión de derechos sociales, de derechos humanos, porque era lo que estaba más en el centro del debate de las comunidades epistémicas que a mí me interesaban. Pero es un área, digamos, la observación del litigio en mala praxis es un área central, porque si bien no siempre argumenta en términos de derecho a la salud, aunque a veces lo hacen, mucho del litigio que yo encontré en las bases de datos argentinos, de sentencias y reclamos sobre salud, es litigio de mala praxis argumentado constitucionalmente como litigio de derecho a la salud, pero no siempre funciona en ese marco argumental, entonces no es el eje del tipo de litigio que me interesaba o que nos interesaba en este proyecto del que les voy a hablar, pero es un tipo de litigio central a la regulación de uno de los actores centrales para proveer el derecho a la salud, que son los médicos y la profesión, digamos, las profesiones de la salud. Entonces, ahí también hay, digamos, si uno
adopta esta mirada más compleja y más centrada en las dimensiones institucionales de los deberes frente al derecho a la salud. Les decía que hay que mirar a los actores privados y me refería a los prestadores privados, pero dentro de los prestadores privados están sin duda en la cadena de obligados los médicos y los profesionales de la salud, las médicas. El litigio contra los médicos es un litigio regulatorio que también es un litigio de derecho a la salud, a veces porque es argumentado como tal explícitamente o indirectamente porque es clave para definir las reglas del sistema de salud y la regulación de los profesionales de la salud. Entonces les decía que estos son los interrogantes que se planteó este proyecto en el que yo trabajé tanto para mi tesis doctoral en Stanford, está por salir en castellano, o sea, cuando la tenga la podré compartir para tener algo que dar para leer más específico, y un proyecto regional, global, en realidad, en el que trabajamos con profesores de América Latina y otros países del mundo sobre las experiencias de litigio que se daban en América, África y Asia en los tribunales sobre derecho a la salud. Ese proyecto produjo un libro que se llama en castellano La lucha por los derechos a la salud y que está publicado en Argentina en el siglo XXI, y en inglés se llama Litigating Health Rights, después le voy a mostrar en la tabla. Si esas investigaciones se insertan en estas distintas generaciones de debates que hemos tenido, que les mencionaba hasta ahora, que uno puede rastrear a las primeras discusiones que probablemente leyeron de artículos de los años 90, donde los filósofos del derecho de América Latina, de Argentina, de Colombia, argumentaban a favor o en contra de la exigibilidad judicial, política o no exigibilidad de los derechos sociales. Habrán visto algunos de los trabajos de Rodolfo Arango o de Atria, Fernando Atria, el profesor chileno, y ahí verán la distinción entre quienes defendían, como Arango, más desde la filosofía, o Curtis y Abramovich, más desde el derecho internacional y el derecho constitucional, la exigibilidad judicial, o Fernando Atria, que defendía la exigibilidad política y no prioritariamente judicial de los derechos sociales. Habrán visto las discusiones entre algunos de ellos. Ay, bendito sea el wifi del auto. Invertirle más a la universidad. Hola. Hola, doctora, se cortó la llamada recién, ¿la escuchamos bien? Sí, y la vemos. ¿Y las diapositivas se ven o no? No, ahora justo no. Ok, voy a compartirlas de vuelta, que es lo que tengo que hacer cuando se corta. Perfecto, sí, gracias, doctora. Bueno, les decía que México ha tenido sus propias contribuciones a la discusión y son importantes también, y si uno mira la trayectoria de la discusión todavía está abierta en muchos lugares de América Latina. Bueno, y todavía siguen leyéndose y disputando muchos de esos aspectos del debate. Ahora bien, mientras esos debates sucedían, en algunos países de la región los tribunales ya estaban resolviendo casos de derechos sociales. Este era el caso seguro de Colombia y Argentina. Si ustedes se fijan en las fechas de las que datan algunos de estos escritos, los más tempranos de Curtis y Abramovich son de 1996, 97, su libro famoso publicado en Tota se publica después, pero esos escritos datan de esa época. Ya en 1996, los tribunales argentinos estaban resolviendo casos de derecho a la salud, adjudicando acceso, por ejemplo, a los tratamientos de VIH que en esa época se habían descubierto. Y a lo largo de los años 90, varias decisiones de tribunales inferiores y de la Corte Suprema Argentina se refieren a ese tema. Es decir, que mientras algunos autores todavía defendían la no exigibilidad judicial o no exigibilidad ni política ni judicial de los derechos sociales, ya había una praxis de judicialización. Una segunda generación de estudios, seguramente leyeron trabajos de Mariela Puga, trabajos de Víctor Abramovich, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante publicado en inglés y en castellano de Víctor Abramovich y Laura Pautasi analizando la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina sobre derecho a la salud.
Yo misma hice un trabajo hace unos años que cuando comenzaba mi tesis, en realidad donde abogaba por mirar los temas que yo iba después a proponer mirar en mi tesis, pero miraba sentencias sobre derecho a la salud. Esos trabajos empezaron ya a enfocarse en la práctica, pero como solemos hacer los abogados, nos enfocamos primero y principal en las decisiones. Entonces hay toda una corriente de contribuciones a estos debates que ha analizado las distintas obligaciones jurídicas, los remedios, las órdenes dadas por los tribunales en distintos tipos de estos casos donde ya existía una práctica de judicialización. La producción colombiana es enorme, hay trabajos interesantísimos de análisis de la jurisprudencia en salud. Rodolfo Arango tiene un artículo muy interesante detallando todo su análisis conceptual de los desarrollos de la Corte Suprema. Lo mismo Oscar Parravera, una persona que ha trabajado mucho estos temas en Colombia, que tiene un primer análisis ya hace más de 10 años de toda la jurisprudencia sobre salud, sumamente interesante. Y en la Argentina hay hasta hoy publicaciones de análisis de la jurisprudencia. Lo que los estudios de los que yo participé y que a mí me interesaba realizar proponen es mirar otras cosas más allá de las sentencias. Básicamente son investigaciones empíricas, es decir, son investigaciones que no se van a centrar solo en la observación de sentencias, aunque van a mirar también sentencias, por ejemplo, las van a contar, para tratar de tener una dimensión cuantitativa, descriptiva básica, de cuántas veces los tribunales están observando o interviniendo en cuestiones de salud. Y además se van a preguntar varios aspectos de la morfología de ese litigio. No sé, los casos que tienen que ver con el derecho a la salud en el plano del tabaquismo, los que tienen que ver con las cuestiones de salud ambiental, los que tienen que ver con los litigios de salud reproductiva, etc. Y van a mirar a los actores, etc. Y además van a plantearse esas preguntas que les decía, están centradas en qué sucede respecto al litigio fuera de los tribunales. Y ahí hay una cantidad de preguntas diversas. El ejemplo del trabajo de Rodríguez Garavito y Rodríguez es una muestra de las preguntas que uno puede plantear respecto de los impactos simbólicos, materiales que genera una intervención judicial en una macro sentencia. Ahora hay un montón de preguntas que uno se puede plantear respecto de esas mismas cuestiones de impacto o de efecto respecto del litigio individual, que quizás es el área menos explorada y más importante a ver si uno quiere pensar en una pregunta inicial y más básica, que es la pregunta por el cumplimiento. El trabajo de Rodríguez y Rodríguez, en algún sentido, al enfocarse en el impacto y en los efectos, está superponiendo, como se dice en inglés, conflating, no me va a salir la palabra en castellano, superponiendo u omitiendo diferenciar que la pregunta por la implementación, el cumplimiento y los efectos son preguntas empíricas y legales diferentes. Y de hecho hay una literatura enorme, empírica y conceptual en la tradición sajona de observar de forma diferenciada qué significa cumplir con una sentencia individual o colectiva, una macro sentencia o un caso del más sencillo que ordena una reparación económica de daños, etc. Y qué significa implementar, quiénes son los actores que implementan una sentencia, quiénes son los que cumplen una sentencia y cuáles son todos los niveles de impacto que puede generar una sentencia, que seguramente pueden ir más allá de los actores obligados a cumplir y a implementar una sentencia. Entonces les decía, estas investigaciones comparten la preocupación empírica, entonces metodológicamente van a hacer un tipo de trabajo diferente a leer sentencias, que es lo que solemos hacer los abogados. Comparten con la segunda generación de trabajos una obsesión por los derechos, como han sido tratados en las sentencias, pero también por los remedios y cómo han sido implementados esos remedios. Les decía que hacen foco en el cumplimiento, la implementación y el impacto. Se preocupan especialmente por el contexto institucional del derecho a la salud, es decir, por esos deberes que tienen que ver con el montaje de un aparato de instituciones para prestar servicios de salud, los que sean, servicios de salud colectiva o servicios de salud individual. También van a ofrecer una fragmentación mucho mayor de la observación sobre el derecho a la salud, porque uno puede ver que hay trabajos que se enfocan en el litigio sobre el VIH. Y vamos a ver que las trayectorias y las experiencias, impactos de ese litigio pueden ser muy diferentes a las del impacto y las trayectorias de los litigios sobre derechos reproductivos, sobre salud reproductiva. O sea que ahora ya no es solo que ha estallado el concepto de derechos sociales, sino que los mismos
derechos a la salud, muchos hablan en plural, empiezan a tener trayectorias de judicialización muy diferentes, por lo cual generalizar respecto de judicialización, sí, no, positiva, negativa, distributiva o no, es un gran error. Y otra de la preocupación de estas investigaciones van a ser los actores dentro y fuera de los tribunales, y entonces ahí aparece el complemento de toda la literatura sobre movilización social y movilización legal. Movilización legal es un concepto que se usa como más vagamente a veces en las expresiones jurídicas, pero en la literatura sociológica se refiere a la movilización generada, liderada, operada por los actores jurídicos. Entonces ahora va a aparecer también en la agenda de observación cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil, los individuos que litigan, los abogados del derecho a la salud, que son en sí mismos, si uno hace sociología de las profesiones, son en sí mismos un objeto de estudio sumamente interesante, muchos relacionados entre otros a la historia de los abogados de la mala praxis, etc. Entonces la riqueza de la conversación sobre estrategias, sobre cómo evaluar los efectos positivos o negativos de la judicialización, ya empieza a requerir mucha más sociología de instituciones y de actores. Y si uno además tiene una mirada más estratégica o enfoques conceptuales más estratégicos, probablemente haga un análisis de economía política del litigio en salud. Eso todavía yo no lo he visto en América Latina, pero es una de las dimensiones. ¿Cuál es el costo? ¿Cómo formatea la estrategia del litigio frente a otras estrategias, las administrativas, las institucionales, las de prohibición del litigio, que son estrategias que se siguen en muchos lugares del mundo, donde se prohíbe la judicialización individual a propósito, por una preocupación progresista con los efectos distributivos, las dimensiones colectivas del derecho a la salud? Entonces, esto ya serían estudios de una cuarta generación que todavía no he visto en la mayor parte de los países donde ha habido estos pequeños estudios empíricos, pero empieza a verse en Colombia, donde hay mucha más información empírica, cuantitativa y además económica sobre el litigio en salud, y algo de eso también hay en Brasil, donde el Estado, preocupado por los costos del litigio en salud, ha generado mucha información propia, institucional, sobre el costo de la judicialización. Les decía entonces que quería compartir algunos de los hallazgos. Los hallazgos del trabajo más global están en este libro que les mencioné, está traducido al castellano como La lucha por los derechos a la salud. Tiene estudios de casos de los países que ven a la izquierda de la diapositiva, o vuestra derecha, no sé, que incluyen casos de América Latina, la India y Sudáfrica, donde probablemente saben que ha habido experiencias de judicialización de la salud muy interesantes, pero también muy diferentes a las de América Latina, donde el componente del litigio individual es casi nulo. De hecho, no creo que puedan ver bien este cuadro porque es una tabla tomada del libro y no se ve con mucha definición. Algo se ve bien, doctora, no se preocupe. Bueno, Sí se ve, pero pueden darse cuenta los hallazgos respecto de la primera pregunta planteada: ¿cuántos casos llegan a los tribunales? Y si se fijan, la primera columna tiene la cantidad de litigios individuales, casos recibidos por los tribunales. Salvedad importante, estos datos son muy sucios, como se dice, tienen muchas limitaciones. Algunos son menos sucios, otros más. El caso de Colombia, que muestra una explosión del litigio de la salud, entonces un fenómeno que está fuera del promedio de la experiencia de la región y del mundo, donde ven en un año, con datos para el 2010, 150.000 tutelas presentadas con reclamos de derecho a la salud. Sobre una población de 45.6 millones, 3.289 tutelas cada millón de habitantes. Okay. Ven a Costa Rica, donde se ven 500 casos, Brasil, donde tienen un rango de 10.000 a 15.000, y Argentina, donde hay 1.159 casos. Pero todos estos son datos que, como tienen distinto mecanismo de recolección, no son necesariamente representativos de lo que sucede, al menos de Costa Rica hacia abajo. En Colombia sí, porque los datos son generados oficialmente, lo cual es razonable, dado que es lo que han llamado una epidemia de casos de litigio, que de hecho en el 2008, no sé si saben, la Corte Constitucional colombiana decidió tratar como un fenómeno colectivo, y ella, sin que se lo hubieran pedido esos 150.000 litigantes individuales que había por año desde antes que en 2010,
colectivizó esas tutelas individuales y abordó el caso como un caso de implicancias institucionales colectivas, en lo que se llama la sentencia T60. No sé si están familiarizados con esa sentencia, pero es una sentencia sumamente interesante, pero es muy específica la experiencia de judicialización de la salud de Colombia, que tiene niveles de masividad que no han sido encontrados en estas observaciones empíricas que hicimos en otros países. Ahora, como los casos de otros países no son representativos porque son casos generados por investigadores recolectando datos porque no hay producción oficial, en Brasil hay algo de producción oficial, pero como es estadual, es difícil nacionalizar las cifras. Colombia, como saben, es un país unitario, entonces la cifra es nacional. El problema con Brasil es que es para ciertos estados lo que tenemos, y podría ser que Brasil tenga mucho más, pero no está federalizado el dato. Y en el caso de la Argentina, son solo datos para la ciudad de Buenos Aires, recolectados uno a uno que son competencia. Es un fenómeno amplio de judicialización individual. Okay. Y lo que ven es que en la India y en Sudáfrica los números son muchísimo menores, 17 y 218. Es decir que ahora estamos viendo trayectorias de judicialización muy diferentes, al menos trayectorias que en América Latina incorporan un porcentaje importante de casos individuales, con distinta intensidad entre Colombia, Brasil, Argentina y Costa Rica, y trayectorias que en el caso indio y de Sudáfrica en algún sentido han limitado muchísimo el reclamo individual. Entonces, lo que tenemos es una judicialización que incorpora demandas más colectivas. Ahora bien, esas demandas colectivas pueden estar planteadas en un caso individual, pero para que las cortes lo traten siempre tienen una reivindicación colectiva como una dimensión, digamos, de interés público más claro, que de todos modos es un tema en sí mismo, como las cortes han diferenciado estos casos, que no me interesa discutir hoy, pero uno podría controvertir que la India y Sudáfrica tengan sistemas claros de diferenciación del litigio individual del colectivo. Pero bueno, lo que vemos claramente es que no hay un recurso tan masivo como Colombia, o lo que puede ser que vemos en Brasil o en la Argentina respecto de casos individuales. De vuelta, los números de Brasil y la Argentina, les decía, es probable, yo estoy segura que para el caso argentino presentamos. Lo que pasa es que los límites de la recolección de los datos nos dan ese número básico. Bueno, algunos de los hallazgos sobre las precondiciones que generaron estos litigios. Lo que uno ve es que básicamente son casos argumentados en términos constitucionales y con referencias al derecho internacional de los derechos humanos, que en países como la Argentina y Colombia ha sido internalizado en esto que llamamos los bloques de constitucionalidad. Es decir, que los argumentos de justificación de las demandas y las decisiones judiciales fusionan al derecho nacional con el derecho internacional de los derechos humanos. Lo que vemos es que básicamente son litigios procedimentalmente usando mecanismos sumarios, sumarísimos, lo que llamamos amparo o las tutelas en Colombia. También lo que vemos es que los tribunales han desarrollado con distinto grado de sofisticación y de originalidad, creatividad, herramientas remediales distintas, digamos, variadas. Es decir, hay algunos casos en los que vemos simplemente la orden de pagar, de proveer un servicio, desde esa herramienta remedial, esa orden más sencilla, hasta la sentencia 760 de la Corte colombiana. Vemos una diversidad de juegos de intervenciones judiciales también muy rica, lo que quiere decir que la discusión sobre judicialización, sí o no, no puede centrarse en solo la dimensión de derechos sociales a los tribunales sí o no, porque los tribunales pueden hacer muchas cosas diferentes cuando deciden intervenir. Y eso es parte de lo que empíricamente tenemos claro hoy. En los tribunales de los países donde se ha decidido intervenir, los tribunales han hecho cosas muy diferentes, y ahora les voy a mostrar un poco qué es lo que hicieron en el caso Mendoza en Argentina. Doctor, que vemos también... Sí. Un favor, Sotote. Esto de las conexiones nos ha quitado un poquito de tiempo y lamentablemente están los chicos ya por entrar a la clase en unos 20 minutos. Okay. No sé si podría abrirse la oportunidad para que realicen preguntas, y en tanto que me parece los datos han sido significativos en cuanto a que han permitido dar una mirada, vamos, metodológica a lo que se realiza y se produce. Yo lo que pretendo es ahondar con ellos el caso de Revuelo, especialmente también con la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? ¿Qué le parece, doctora? Me parece bien, me da pena porque en realidad creo que perdí
el tiempo en los temas menos interesantes o menos originales que quería presentar, pero bueno, desafortunadamente las cuestiones técnicas no las manejamos, así que no hay problema, me parece perfecto. También nosotros, pero bueno, vamos a hacer en realidad, bueno, yo he pasado un rato delicioso y vamos a continuar por eso. Entonces, para abrir la sesión de preguntas y respuestas, yo pretendo intentar dos, que me parece, yo hice mi tesis sobre derechos sociales ahí en Palermo, y he trabajado especialmente el tema de derechos sociales desde una mirada algo más filosófica, y me parece evidente esto, ¿no? O sea, es como muy seductor lo que hace Atria para la izquierda, es sumamente seductor lo que hace, la crítica que hace Curtis, las proposiciones de Gargarella, y en España Pizarello, acá en México, bueno, algo menos nuevamente, especialmente acá se ha producido en las facultades de ciencia política en Flaxman. Y la pregunta que me surge es primero respecto a esto de ver los actores, ¿no? De cuáles son los actores que están participando en esta mirada no desjudicializar, o sea, esa frase de Atria de que Curtis y Abramovich prefieren al agua sucia que al nene, me parece muy interesante porque precisamente los abogados, al focalizar la atención en los juicios, dejaron de ver que lo que queremos es que una sentencia que condene implique el goce efectivo del derecho, no en esa terminología que utiliza la Corte Constitucional de Colombia. Y en ese sentido, a mí me hace ruido el que hace la sociedad civil. ¿Por qué? Porque me parece que con esto, bueno, Ciri López, por ejemplo, ha tenido yo he leído un par de trabajos sobre ella, en esto de movimientos sociales a la par de sentencias judiciales, y me parece han permitido como replantear desde el punto de vista especialmente de la ciencia política la división de poderes, donde la sociedad civil no solo participa de esto con demandas, y no solo con Amicus Curiae, que es una figura bastante importante, sino que ha sido un actor político fundamental del desarrollo de esta nueva línea de investigación y esta nueva línea de protección. Y por otra parte, la modificación también del Poder Judicial. Usted mencionaba el caso del aborto en México y me parece muy interesante porque en realidad, sí, efectivamente, yo había pensado siempre el caso de aborto como un caso de aborto. O sea, no como un caso de derecho a la salud, donde aunque efectivamente se realiza en la sentencia una mirada interesante de los deberes del Estado mexicano, pero aún el que ha participado de esto ha sido más el Estado que la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la sentencia, bueno, primero es una reforma al Código Penal, una reforma realizada por actores institucionales. Luego hay una sentencia de la Suprema Corte que también es un órgano institucional. Y los que están echando a andar todo esto de este nivel de ejercicio de políticas públicas en materia de salud son el propio Estado. Entonces, la sociedad civil se ha quedado, me parece, un poco como espectadora en este caso en particular. Luego, ¿cuál es como este replanteamiento de la participación de la sociedad civil en el goce efectivo de derechos? Y la segunda pregunta, doctora, es, a mí lo que me causaba especial interés de la primera generación que usted nos mostró de discusiones del tema relativas a plantear filosóficamente el discurso, estaba sumamente relacionada con proposiciones de izquierda y con grupos vulnerables. Ahora, ¿qué tanto focalizarnos en derechos específicos? Y ahora, que a mí me atrajo bastante esta parte metodológica, no solo en derechos específicos, sino en características específicas de derechos específicos, tales como salud en reproducción sexual, etcétera, y salud mental, y salud y medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto han borrado el foco de grupos vulnerables o del derecho social como esta fase redistributiva utilizando una expresión rawlsiana para lograr una igualdad de oportunidades? Ok. Bueno, ¿qué hace la sociedad civil en estos casos? La primera pregunta. Yo creo que depende de los casos que miremos, cosas muy diferentes. Yo hice un trabajo que brevemente está en una parte publicada en la Texas Law Review en inglés, que muestra casos de acceso a VIH, a tratamientos de VIH a través de 20 años. Y lo que uno puede ver es que los primeros casos colectivos planeados en el 96, de hecho yo hice entrevistas a las personas que se reunían en esa época, recordemos donde el SIDA y el VIH todavía eran mortales, y fueron a los tribunales y ganaron casos, hicieron muchas cosas con ese caso. De hecho, entrevisté a juezas en la Argentina que me dijeron, mirá, en la época de la crisis del 2001, del 2002, los enfermos que tenían tratamientos de más me los traían y yo se los redistribuía a otros de los que estaban en el mismo caso, muchísimas cosas. Ahora, por ejemplo, en ese caso colectivo que fue pionero, que se conoce en la Argentina muchos años después, que se llama Bengalensis, porque se conoce cuando llega a la corte, la sociedad civil hizo muchísimas cosas interesantes
hasta el 2002, y la misma sociedad civil se peleó y los abogados se dividieron y se salieron del caso colectivo y fueron a vender servicios para litigar individualmente. Es decir, que una de las cosas que uno ve es que la sociedad civil usa estrategias muy diferentes, combinadas, donde en general lo judicial en la sociedad civil más sofisticada es solo una de las patas de una estrategia de movilización legal y de cambio social. Y a la vez la sociedad civil son muchas cosas diferentes, no un conjunto de héroes que defienden los derechos de las personas, sino un conjunto de distintos actores con intereses individuales, colectivos, más inclinados a la defensa del interés público y más egoístas. En el caso de la experiencia con la defensa del VIH, claramente hay un conjunto, se ve en el expediente, hay un conjunto de abogados que comienza trabajando juntos y en algún momento la cooperación se termina y hay abogados que siguen presentando casos dentro de un expediente colectivo y otros que se van a vender servicios para hacer ese mismo litigio individualmente. Es decir que una de las cosas importantes es que también uno debe desempacar la idea de la actuación de la sociedad civil como un conjunto de héroes que recurren a los tribunales a defender derechos, y eso es algo de lo que se ve en estos casos. Se ve lo mismo cuando uno piensa en el litigio, que usa argumentos de derecho a la salud y defiende el acceso a las patentes medicinales por parte de las compañías farmacéuticas. En el caso de Argentina, compañías farmacéuticas argentinas o compañías farmacéuticas extranjeras. Es decir, que hay una diversidad muy grande que muestra el trabajo empírico respecto de los roles de los actores. Respecto de la pregunta sobre la judicialización de los casos de aborto, como casos donde también qué es lo que hace la sociedad civil, si está presente o no, y cuáles son los efectos respecto a la agenda más redistributiva. Dos cosas. Primero, la sociedad civil estuvo de distintas formas muy movilizada por la reforma legislativa del aborto, y lo que pasa es que el caso se judicializa, hasta donde yo sé, por actores internos a la estructura judicial, la defensa, no me acuerdo exactamente quién es el que lleva el caso, pero son los actores del Estado que contraatacan el avance legislativo. Una cosa también importante respecto a los procesos de judicialización es que son, en particular en los temas de derechos reproductivos, liderados por los actores conservadores. Otra cuestión que también sobresimplifica la mirada, que no tiene una observación empírica, la idea de que todos los fenómenos de judicialización son liderados por actores progresistas. En el caso de la agenda de los derechos reproductivos en América Latina, la que lidera la judicialización de reclamos de derechos reproductivos es la derecha conservadora, que en Costa Rica va a litigar para prohibir el acceso a la fecundación in vitro, que en Argentina va a litigar para prohibir la anticoncepción de emergencia, y esto lo hace sistemáticamente y de forma organizada en Perú, Colombia, Chile, Argentina y varios países de la región, Brasil también. Entonces, otra naivete, si se quiere, de quienes dan las discusiones filosóficas a todo o nada, es pensar que la judicialización siempre funciona y siempre es redistributiva a favor de los sectores vulnerables. Y eso es algo de lo que hubiera mostrado como consecuencia de la investigación empírica. Otro también, sobre simplificación de la discusión filosófica, la idea de que la judicialización o la reivindicación de derechos reproductivos son reivindicaciones de clase media y no tienen dimensiones redistributivas o no tienen dimensiones económicas. Si hay derechos que encarnan la indivisibilidad de las obligaciones positivas y negativas, son los derechos reproductivos. El hecho de que la contenciosidad jurídica en la región esté dada sobre las dimensiones negativas del derecho a la salud reproductiva o el acceso a la anticoncepción o el aborto, no quiere decir que no haya una brecha de cumplimiento enorme con los deberes de prestación de servicios frente a los derechos reproductivos. En muchos países de la región, quizás no sea el caso de México, hay una como un servicio de salud. Y ese es el caso, sin duda, de mi país, donde hubo que legislar recién en el 2003 para crear un programa que provea acceso a la anticoncepción a los sectores más vulnerables del país. Y entonces ahí también, digamos, haría esta aclaración. Las discusiones sobre derechos reproductivos son claramente discusiones, es la quizás más exaltada en las contiendas sobre el aborto, pero también una dimensión prestacional. Y si se fijan en una decisión reciente de la Corte Suprema sobre el tema del aborto en la Argentina, está claro que la Corte no se preocupa solo sobre la dimensión de no interferencia, sino
a la salud, de montar un servicio que preste acceso al aborto legal. Y eso es lo que les decía, quizás hoy esté más desarrollado en México, por lo menos en el DF, respecto de los deberes frente al derecho a la salud en el caso del aborto, por la intervención del Estado, que lo que está en algunos otros países de la región donde había habido intervenciones judiciales. De vuelta, para relativizar ese rol tan central que le da la discusión filosófica a lo que los jueces pueden y deben hacer frente a los deberes, frente a los derechos sociales. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, perfecto. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Un par de preguntas, por favor. Sí, ¿alguien tiene pregunta? Mario. No, me diga. Mario. Muy bien. Doctora, una pregunta más, bueno, en vista que los chicos se encuentran sorprendidos, es lo que pasa, Eduardo, déjame que te diga una cosa. Si no tiene una pregunta más, quizás puedo compartir 2 o 3 diapositivas finales, que era donde estaba quizás lo más interesante de lo que ha hecho la Corte en este caso. No sé si te parece. Perfecto, doctora, claro que sí. No, solo les quería mostrar que en este caso, que se llama Mendoza, es un litigio planteado originalmente por una cantidad de habitantes de una zona que se llama Villa Inflamable, que es un asentamiento precario en condiciones de salud ambiental muy precarias, donde había claramente evidencia de la contaminación con plomo en la sangre de niños, y varios reportes generados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación con información sobre la contaminación en ese caso. Este es un caso entonces que un conjunto de abogados privados, movidos entre otras cosas por el acceso a recursos, llega a la Corte Suprema en el 2004. Y con el Estado administrativo, que en este caso, que es un conflicto interjurisdiccional, incluye al Estado federal, el de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad de Buenos Aires y 15 municipios de la provincia. Es decir, miren la complejidad interjurisdiccional de tratar de hacer algo frente a este conflicto. Bueno, y entonces va a trabajar en estos distintos mecanismos de accountability, pero el obligado central va a ser el Estado. Entonces, digamos, acá hay como una especificidad en las estrategias para hacer cumplir las dimensiones que tienen que ver con la salud, que son las que yo miro en particular en este trabajo que le voy a mandar a Eduardo para que lo comparta con ustedes, porque ya está en castellano la parte sobre este caso, que muestra, de vuelta, que la discusión sobre legitimidad democrática, eficacia, capacidad judicial y estatal es sumamente contextual y relativa a una cantidad de herramientas que la literatura filosófica no suele mirar en detalle y que pueden redefinir lo que es el espacio judicial como un espacio de diálogo, deliberación, participación, legitimidad, etc. Bueno, nada, digamos, es un montón de información que no pude compartir con ustedes, pero la idea era sustanciar alguna de esas afirmaciones que hice al principio respecto de lo que esta literatura propone mirar. No, doctora, al contrario, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente. A mí especialmente, bueno, yo por la relación que especialmente tengo con Mariela Puda, me llama la atención estas miradas sobre Riachuelo, que ha sido un caso que ha hecho que toda Latinoamérica miremos el que está pasando con los discursos, la relación de todas las generaciones de derechos, el uso del litigio experimental, que ha tomado un curso interesante del análisis de este caso. Antes de cortar la comunicación, extenderle un reconocimiento. La universidad lo extiende en formato impreso. Yo se lo haré llegar a la brevedad, a donde usted me indique, ya sea en Buenos Aires o en Boston, y pues esperemos poder retomar la comunicación lo más pronto posible. Bueno, muchas gracias y lamento que